Esas gorras, ¿Cómo? profesor, esas gorras se llamaban andinas. Gorras Claro, andinas eran. chullos, hoy en día llamados los chullos, ¿no? Esos chullitos, yo también tengo, porque se para el frío. Muy bien, ¿no? Pero eso recuerden que vinieron de Europa, ¿no? Bien, entonces, en la creación del virreinato del Perú, una de las causas va a ser justamente los encomenderos que habían llegado, al virreinato, ¿ya? Estos conquistadores que ahora eran encomenderos, ¿no? Venían abusando sobre los indígenas. Entonces, ese abuso de los indígenas promovió que la corona española, a ver, apaguen su micro. Ya, listo. Hemos visto que esa idea de la corona española de proteger a los indígenas de los encomenderos. Estos encomenderos pues eran conquistadores abusivos, malos, que golpeaban a los indígenas, ¿no? Otra de las causas fue las famosas guerras que hubo entre españoles, ¿no? La guerra entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro, que hemos visto la clase pasada. O sea, esta guerra que había entre españoles por el Cusco, ¿te acuerdas? Fue una de las causas digamos, de esta creación. El rey de España, Carlos I, se va a enojar mucho porque seguían los problemas. Y justamente, ¿quién fue el rey que creó el virreinato? Fue Carlos I. Carlos I es el rey español que crea estas famosas leyes nuevas, ¿no? Las leyes nuevas van a ser un conjunto de leyes que oficializan la creación del virreinato del Perú, ¿no? El virreinato del Perú fue creado a través de las leyes nuevas, ¿ya? Fue creado a través de las leyes nuevas. ¿Cuándo? Un 20 de noviembre, ¿no? ¿Qué año? 1542, no te olvides. ¿En qué año? ¿En qué año? 1500. 1542. ¿No? 1542. ¿Qué mes? ¿En? No, El 20 de noviembre. Noviembre. ¿Y qué día? ¿Qué día? El 20. ¿De qué año? De 1542. ¿Y qué rey? ¿Qué rey lo creó? Carlos I. Carlos I. ¿Cómo se llamó ese documento? Las leyes nuevas. Las leyes nuevas. Las leyes nuevas. Entonces, este es el rey y el documento que oficializa la creación del virreinato del Perú. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué crea esto el rey? Bueno, él buscaba fortalecer a la corona española, que la corona española sea mucho más fuerte de lo que era, ¿no? Y también tenía otra misión, proteger a los indígenas, ¿no? Proteger a los indígenas era otro. Así es, de los abusos, de los encomenderos. Recuerden que estos encomenderos... En resumen, él quería que los españoles tengan más poder, pero a la vez proteger a los indígenas de los que eran malos. Los malos ese proteger, como dice por acá, es entre comillas, porque realmente en la vida real no se llegó a proteger a ningún indígena. Solamente fue un pretexto para crear el virreinato, pero no se aplicó. Realmente el indígena no estuvo protegido. Entonces, ¿qué fueron las leyes nuevas? Por ejemplo, estas leyes recordaron la prohibición de la esclavitud de indios. O sea, los indios no se les podía esclavizar, ¿ya? También estas leyes nuevas eliminaron las encomiendas. Los encomenderos no les gustó esta noticia porque sus encomiendas ya no iban a existir, ya no iban a ser hereditarias, dejaron de ser hereditarias, entonces, y debían desaparecer cuando los encomenderos mueran. O sea, las encomiendas iban a pasar a manos del rey de España. Las encomiendas iban a desaparecer, ¿ya?
Entonces, esto no le gustó nada a los encomenderos. Los encomenderos querían quedarse con su encomienda. Ahora, ¿por qué los encomenderos estaban muy enojados con el rey Carlos I? Porque les estaba eliminando su encomienda. ¿Ya? Las encomiendas iban a desaparecer. Entonces, ¿qué decían las leyes nuevas? Primero, cuidar y hacer un buen gobierno y buen trato para los indios. Eso era uno de los primeros eh, beneficios para los indígenas, ¿no? Otro de los beneficios para los indígenas, aparte de hacer un buen gobierno para ellos, ya no por ningún motivo tenían que ser esclavos, ya no tenían que ser esclavos los indígenas no podían ser esclavos, ya por ningún motivo, ni por guerra, ni por rebeldía, no podían ser simplemente esclavos. Los indígenas no iban a ser esclavos. Se acababa la mala costumbre, mira qué palabra, ¿no? La mala costumbre de hacer que los indios sirvieran de cargadores. Los indígenas ya no iban a ser cargadores, sin su propia voluntad. O sea, si el indígena no quería, ¿no? Si el indígena no quería, no podía ser Querían cargador. ser esclavos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se aplicó esto de las leyes nuevas? ¿Por qué? Porque se había visto que los indígenas eran llevados a las minas, se ha visto imágenes, ¿no? Eran llevados a las minas a ser cargadores, eran explotados y ahí morían. Entonces, para proteger a los indígenas, se creó estas leyes nuevas. Profesor, hay una película que trata así sobre de eso y a los esclavos así los hacían cargar o les hacían traer oro así y el que no hacía le tiraban como 20 palazos para que vendan. Ahora, muy bien. ¿Qué más? Que las autoridades no tuvieran derecho a la encomienda de indios. Lo mismo que las órdenes religiosas, hospitales y obras comunales o cofradías. ¿Qué dice acá? O sea, que nadie en el Perú iba a ser dueño de los indios. Los indios eran libres. Ahora no era que este indio es mío, este indio, no. Eso con las leyes nuevas desapareció, ya no existía. ¿Ya? Ahora, que las encomiendas a los primeros conquistadores cesaran con la muerte de ellos. Eso fue otro de los detalles, ¿no? Y los indios fueran puestos bajo la real corona. O sea, ahora, ¿quién iba a proteger a los indios? El rey. El rey iba a proteger a los El indios, rey ¿no? primero. Ya los indios no iban a ser cuidados por nadie, ¿ya? Ahora, los territorios del Virreinato del Perú pues iban desde Panamá, date cuenta, a ver, los territorios del Perú, el Virreinato peruano era enorme, ¿no? Mira, iba desde Panamá, ¿no? Hasta el Río de la Plata, mira, en Buenos Aires, ¿no? Era enorme, hasta Chile también, ¿no? Era todo esto, era el Virreinato del Perú enorme, ¿no? Desde Panamá hasta Río de la Plata, ¿no? Enorme. Y también abarcaba parte de la selva, mira. ¿Su capital dónde fue? En Lima, ¿no? Lima fue la capital de el Virreinato del Perú. A Lima se le llamó la ciudad de los... Pero hay varias regiones que no conquistaron. La ciudad de los reyes, ¿no? Ya. Ahora, ¿por qué estas regiones no se conquistaron? Porque eran selva, pues no era, acá en la selva, ¿qué vas a encontrar? No se encontraba nada, pues ellos solamente venían a buscar el oro y la plata que estaban por acá, pero no iban a entrar a la selva porque era muy peligroso también, ¿no? Entrar a esta región. Pero podían conseguir Ahora, animales. no, pero ellos no venían a conseguir animales, pues no, ellos venían a conseguir oro y plata. Ahora, como hemos visto en los videos, ¿no? El virreinato del Perú estuvo gobernado por virreyes. El virreinato peruano tuvo 40 virreyes, 40. Pero vamos a hablar de los más, digamos, de los primeros virreyes que tuvo el virreinato.
¿no? Recuerda que el virrey era el representante del rey. O sea, era como si fuera un rey acá, ¿no? Era la persona con más poder en todo el virreinato. Nadie podía ser más que el virrey. Solo el rey era más en América. ¿Ya? Entonces, el primer virrey del Perú fue Blasco Núñez de Vela. Acuérdate este nombre. Blasco Núñez de Vela. ¿Ya? Él fue el primer virrey del Perú. ¿Ya? Él cuando llegó tenía que imponer las leyes nuevas, ¿ya? O sea, tenía que aplicar las leyes nuevas que el rey había creado en España, ¿ya? O sea, él tenía que eliminar las encomiendas, ¿ya? Entonces, los encomenderos, en este caso, encabezados por Gonzalo Pizarro, ¿qué hicieron los encomenderos? No quisieron hacer caso y los encomenderos se rebelaron, o sea, no quisieron obedecer las leyes nuevas. Y mira, y esas leyes eran del rey de España, pero ellos no quisieron porque no querían perder sus encomiendas, ¿no? Querían que sus encomiendas sean hereditarias. Pero ahora las encomiendas ya no iban a ser hereditarias. ¿Qué ellos perdían al no tener encomiendas? Ellos iban a perder indios. Entonces, si perdían indios, perdían mano de obra para las minas. Entonces, por eso los encomenderos no querían perder sus encomiendas, porque iban a perder los indios. Pero bueno, según las leyes nuevas, tener indios como esclavos ya estaba prohibido. Así que no se podía tener encomiendas. Gonzalo Pizarro no quiso, se rebeló por eso. ¿Y qué es lo que hizo Gonzalo Pizarro con Blasco Núñez de Vela, que lo vemos por acá, al primer virrey? ¿Qué hizo Gonzalo Pizarro? Lo mató. Gonzalo Pizarro asesinó al primer virrey del Perú, a Blasco Núñez de Vela. Lo derrotó en Ecuador. Entonces, como Blasco Núñez de Vela murió, ¿ya? El rey de España envió a este señor llamado Pedro de la Gasca, ¿ya? Recuerda que Blasco Núñez de Vela, el primer virrey del Perú, fue asesinado, Por ¿ya? Gonzalo Pizarro. Por Gonzalo Pizarro. Entonces, Pedro de la Gasca fue enviado en su reemplazo, ¿no? Pero no como virrey, ¿no? Sino como un político, para llegar a un acuerdo con Gonzalo Pizarro, ¿ya? Pero bueno, vamos a ver que Pedro de la Gasca se va a enfrentar a Gonzalo Pizarro. ¿Y quién gana? Pedro de la Gasca. Pero de la gas. ¿Ya? ¿Y cómo termina Gonzalo Pizarro? También termina ahorcado. Después de la pausa, nos vemos, ¿sí? Nos vemos en un ratito. Es de la pausa comercial. Vamos a-